Bueno, y continuamos en Economía para Todos, recibiendo las reacciones al gabinete de Mirta Vázquez. Un nuevo gabinete, 6 cambios, ¿no? 6 cambios, 7 con ella. Estamos ya conectados con el presidente de la CONFIEP, el gremio de gremios, Óscar Caipo. Señor Caipo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Señor Caipo. Muy buenas tardes, Omar. ¿Me escuchas? Sí, ahora lo escuchamos perfectamente. En principio, conocer su opinión o las expectativas que se tiene desde la CONFIEP ante la nueva designación de Mirta Vázquez al frente de la PCM. Bueno, en primer lugar, Omar, saludar a RPP por sus 51 años, a 58. sus directores, equipo técnico y periodístico, por llevar información veraz y oportuna. 58 Así que un años. saludo para ustedes. 58, caramba. 58. Me pasaron mal el dato, corrijo. No se preocupe, señor Caipo. Hay que saber enmendar. Claro que sí. Hablando de eso, mira, tu pregunta, saludamos el mensaje del presidente, ¿no? Que inició ratificando el compromiso con la inversión privada a propósito de la gira internacional que había hecho unas semanas atrás. Luego justificó los cambios en el gabinete en favor de la gobernabilidad y el equilibrio de poderes, muy importante en función de la inestabilidad que se generó en las últimas semanas en el país, y finalizó con una invocación a la unidad, ¿no? Tanto los actores económicos, sociales, políticos, sacar al país adelante. Entonces creemos que es positivo. Saludamos también un nombramiento el gabinete que preside Mirta Vázquez, conformado por más mujeres, y esperamos que disminuya el divisionismo que hemos vivido y que permita construir confianza, que hasta ahora este gobierno, pasados 60 días, no ha logrado transmitir la confianza necesaria para impulsar las inversiones, no las de corto plazo, esas están sucediendo, las que estaban en camino, sino las nuevas que vamos a necesitar para el crecimiento sostenido, las que generan empleo y el bienestar que tanto necesita la población. Ahora, fue un gesto importante del presidente de la República el día de ayer en su breve mensaje a la Nación, el empezar señalando justamente o recordando su viaje a los Estados Unidos y destacar o resaltar de alguna manera que este es un gobierno abierto a las inversiones, e inmediatamente después, segundo después, anuncia la salida del ex premier Guido Bellido del gabinete, pero hace primero este guiño a la inversión privada, ¿no? Diciendo: somos un gobierno abierto, queremos y creemos en la inversión privada. Sin duda, ¿no? Este es su tercer o cuarto mensaje, y en los anteriores 3, si conté bien, no hubo una mención como tal a la inversión privada. Entonces, sin duda es un gesto, una señal que esperamos que se concrete en acciones específicas y positivas, ¿no? Porque uno de los temores que nos queda del gabinete pasado y los primeros poco más de 60 días de gobierno es las idas y venidas, las contradicciones que han habido en el gobierno y en el gabinete, ¿no? Entonces realmente creo que a estas alturas esperamos algo más que mensajes, si bien reconocemos que es positivo, Omar. Sin embargo, y vamos a ir al fondo del asunto, que es lo más importante, pero sin embargo, ¿cuánto daño le ha hecho a las expectativas de inversión, al ánimo en general, no solo de empresarios, sino también de los propios consumidores, porque todo el mundo está pendiente a ver qué pasa? ¿Cuánto daño le ha hecho el ruido, justamente, esta actitud beligerante, esta actitud pechadora que hemos visto de parte no solo del ex premier Bellido, sino de algunos miembros del gabinete? ¿Estas formas terminan afectando realmente? Sin duda, ¿no? Sin duda, el nivel de incertidumbre y desconfianza ha sido muy alto. Eso se ve reflejado en el dólar, el tipo de cambio, que inclusive andan diciendo por ahí que es culpa de las élites y los empresarios, como si nosotros tuviéramos la capacidad de manejar las expectativas y los temores de las personas, que son las que generan la demanda por dólar cuando hay incertidumbre. Tuvimos también un recorte en la calificación de riesgo del país por una de las principales calificadoras, lo que implica
un país que requiere tomar deuda para financiar el presupuesto y a la vez las empresas requieren endeudarse también en el exterior y esto está encareciendo ese financiamiento y no estamos hablando de montos muy bajos. Entonces, realmente los primeros 2 meses han causado mucho daño, tenemos que decirlo, y de la misma manera como lo decimos, el anuncio de ayer es una señal positiva y esperamos que sigan otras en esta misma dirección de tal manera que se pueda comenzar a construir esa confianza y ese clima de estabilidad tan necesario para poder seguir avanzando, ¿no? ¿Tendría que haber una posición más clara del presidente Pedro Castillo en cuanto a la Asamblea Constituyente? Es decir, si esto todavía se va a seguir promoviendo, porque desde la mirada de muchos analistas e incluso empresarios, esto genera todavía mucha preocupación. Sin duda, y esto no es solamente, y no debería preocuparnos solamente a los empresarios y a los inversionistas, sino le debería preocupar a toda la población, ¿no? Porque nuestra economía se mueve en función de la inversión y sobre todo la privada, que representa alrededor del 80% históricamente. Y cuando hay falta de claridad de cuáles van a ser las reglas de juego, entonces simplemente se retraen, sobre todo los proyectos más grandes y de largo plazo que tienen un peso muy importante en la generación de empleo y de divisas para el país. Entonces, esto nos debería preocupar a todos. Ojalá se regrese al mensaje inicial de que si bien se requieren cambios, y seguramente se requieren en algunos ámbitos hacer algunos cambios para poder mejorar, que sean hechos a través de los mecanismos que tiene la propia Constitución, que inclusive contempla que se pueda cambiar totalmente, pero siguiendo los mecanismos de la Constitución, ¿no? De una manera más controlada, de una manera que haga que todo lo que se ha construido en los últimos 30 años de economía, estabilidad económica, crecimiento, reducción de la pobreza y otros índices de desarrollo humano no se pierdan por querer enfocar recursos en otra dirección y que son necesarios y que no están en discusión. Necesitamos enfocar más recursos para poder llevar agua a personas que hoy no lo tienen, mejorar la educación, mejorar la salud, pero también tenemos que preguntarnos seriamente si es que la solución está en la Constitución o la solución está en la gestión y en la ejecución, sobre todo en el Estado y en los gobiernos regionales, donde inclusive, como todos sabemos, han habido muchos actos de corrupción, ¿no? Ahora, lo ha anunciado el propio ministro de Economía, Pedro Frank. Entendemos que en los próximos días se tendría que pedir o iban a pedir facultades al Congreso de la República en diversas materias, entre ellas el tema tributario, ¿no? Los impuestos, en específico a la minería. Este es un punto de preocupación, es decir, ¿qué se va a querer cambiar en el plano tributario, en el plano laboral? Porque no está descartado la Agenda 19 que planteó el exministro Iber Maraví. ¿Estos puntos, digamos, le merecen la atención en este momento? Sin duda, porque el problema no es que no querramos pagar impuestos o a veces se necesitan más recursos, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos perder competitividad, ¿no? En un sector como el minero competimos en las grandes ligas y esas inversiones ven cuáles son las condiciones para tener inversiones de largo plazo en el país, ¿no? Entonces, ese es un sector que ya está contribuyendo con este año alrededor del 50% de la actividad bruta entre impuestos, regalías y otras contribuciones. El año pasado fue 47%. El motivo por el que está subiendo es porque justamente hace como 10 años se hizo un nuevo régimen progresivo, ¿no? En el gobierno del presidente Humala. Y entonces ya el sector está siendo gravado progresivamente a mayor utilidad, se acelera el ratio de recaudación y viceversa también, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Lo mismo está sucediendo en la discusión de Camisea. Y el problema aquí, Omar, que es muy grave, es que se dicen cosas que no son ciertas y entonces se generan expectativas y sobre esas luego se quieren sentar a la mesa a negociar.
O sea, se dice de que el gas de Camisea solo sale para exportación. Eso no es cierto. Un lote es exclusivo para exportación, otro lote de igual volumen de producción es exclusivo para el mercado Ahora, interno y no hay suficiente demanda, dado que toca ¿no? Camisea, Y el sector... dado que toca Camisea, me gustaría ver si usted tiene una respuesta. Ayer el ex premier Bellido, antes de irse en su conferencia de prensa, dijo que bueno, no le permitieron esta renegociación, que si le hubiesen permitido renegociar el contrato con Camisea, el presupuesto en educación se hubiese triplicado. Casi seríamos Finlandia en materia de educación con la plata que se logre de esa renegociación. Nuevamente, y lamentablemente lo tengo que decir, es una falacia, ¿no? Camisea debe ser como proyecto, como empresa, el que mayor contribución ha tenido en impuestos y regalías al país en los últimos 17 años que opera. Ha contribuido con más de 40.000 millones de soles entre impuestos y regalías. Entonces, está inclusive contribuyendo con aproximadamente 65% entre los dos lotes que tienen un promedio distinto de la utilidad. Entre impuestos y regalías se llevan el 65% de la utilidad. Entonces ya no hay mucho más que sacar, ¿no? Pero comienzan poniendo el tema en la mesa, haciendo creer a la gente de que el gas se va para afuera y que nada queda aquí. Y las dos no son verdad. Hay gas para el Perú, lo que no hay es redes, y se contribuye muchísimo. Inclusive la mitad de ese monto que mencioné, Omar, ha ido a la región de Cusco en los últimos 17 años y deben haber escuchado esta cifra. Eso significa que ha estado yendo aproximadamente un poco más de $1 millón por día a la región de Cusco, lo que ha sido en total $7.500 millones. Y cuando uno va a la región de Cusco o cuando uno quiere ver el rendimiento de cuentas con respecto a qué se ha hecho con ese dinero, no se encuentra, ¿no? Entonces, el problema está en la contribución del sector empresarial, está en la Constitución, o el problema está en el control, la gestión y la correcta ejecución de obras en las regiones para que los recursos que se generan de las inversiones del sector privado a través del pago de impuestos y regalías puedan convertirse en obras públicas y de servicios, ¿no?, que traigan el bienestar a las personas. Ahora, dado que menciona eso, señor Caipo, si me permite una última pregunta. Ayer entiendo que se realizó el segundo foro regional en Ica, Diálogo y Consensos para el Bienestar de las Personas, que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Cómo cerrar brechas, cómo mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, y gracias por la pregunta, Omar. Este es nuestro segundo foro regional, el tercero si contamos el nacional. Después hicimos Piura, ahora Ica. Y lo que estamos buscando es que se sienten los actores, ¿no?, que incluye obviamente a los gobiernos locales, regionales, el alcalde, el gobierno regional, la academia, los expertos, los empresarios de las cámaras de comercio en cada uno de estos lugares y puedan discutir su agenda local, sus problemas locales y entre ellos poder identificar cuáles son las soluciones, ¿no? Y dialogando se encuentran consensos, ¿no? Lo que hay que hacer es generar los espacios adecuados para que se puedan dar estas conversaciones y no, lamentablemente, como estaba pasando, ¿no?, hasta hace poco, y esperemos que eso no se vuelva a repetir, en donde más bien se estaba tratando de imponer cosas, ¿no? Y para poder tener un avance y un diálogo fructífero se necesita generar un espacio de confianza, se necesita respeto, se necesita empatía y se necesita integridad, ¿no? Así que esperemos que eso cambie en el país y nosotros desde CONFIEP estamos buscando generar estos espacios para que podamos avanzar como país. Perfecto, señor Caipo, muy gentil por esta entrevista. Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, el gremio de gremios. Tenemos que hacer una pausa, no se vayan, ¿no? Venimos con más en Economía para Todos. ¿Qué ha pasado con los fondos de pensiones? ¿Qué ha pasado con la rentabilidad? ¿Cuánta plata ha salido del sistema en estos últimos meses? Se lo contamos todo después de la pausa.